y la heredabilidad de estas enfermedades, considero que es importante saber cuál es la definición del ADN, ¿no? El ADN, a mí me gusta definirlo como un libro de introducciones. ¿Qué quiere decir? Se escucha doble, ya. Un libro, como un libro de introducciones, que es como una guía, ¿no? Del desarrollo de, digamos, por ejemplo, el ser humano, ¿no? El funcionamiento, ¿no? Y la reproducción de este mismo. También el ADN puede determinar características hereditarias. ¿Y qué significa esto? Características hereditarias, las características hereditarias te permiten transferir o transmitir de generación a generación. Por ejemplo, si, no sé, pues mi abuelo tiene ojos verdes, muy probablemente el hijo pueda tener ojos verdes y el nieto también, ¿no? Ese tipo de características. Pero no solo el color de ojos, tal vez el color de piel, sino grupo sanguíneo, te define la estatura y la contextura física, la predisposición la predisposición a enfermedades, que es básicamente de lo que voy a mencionar más adelante a modo de ejemplo. Incluso también estuve leyendo que habilidades y talentos, por ejemplo, en la música, encontré un artículo, sí fue un artículo que hablaba de la heredabilidad del talento en la música, o de la habilidad, perdón, en la música, y me pareció muy interesante. Ahora, también bueno, claramente está muy relacionado con alergias o intolerancia, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa que muchas personas pueden tener, e incluso también la longevidad de las personas la puede determinar. Ahora, entendiendo esto, ¿no? Entendiendo qué es una característica hereditaria, ¿no? Y que se puede saltar diferentes generaciones, nos pasamos a la estructura, ¿no? Del ADN. O sea, es una estructura como si fuera una escalera en espiral. Me gusta definirlo así porque es casi parecido y contiene bases nitrogenadas. Ahora, una base nitrogenada son estos de acá, como se ve en el diagrama, ¿no? Una adenina, timina, guanina y citosina. Ahora, cuando nosotros hablamos de ADN, hablamos de conformaciones o por cantidad también de nucleótidos. ¿Qué significa un nucleótido? O sea, ¿de qué está compuesto un nucleótido? Un nucleótido está compuesto por una base nitrogenada, puede ser, por ejemplo, adenina, timina, guanina, citosina. Por ejemplo, acá, ¿no? En rojito, la adenina, ¿no? Esta base nitrogenada está unida a un grupo fosfato y a un azúcar, que bueno, en este diagrama no se ve, pero si lo vemos en un diagrama mucho más específico, podríamos ver sus estructuras. Ahora, vemos que están unidos por o sea, por enlaces. Ahora, muchas veces decimos puentes de hidrógeno, pero en realidad son enlaces de hidrógeno. No son los puentes de hidrógeno como tal. Y vemos que está unido, por ejemplo, el rojito, que es la adenina, con la timina. Siempre están como a la par o de la manito, ¿no? Adenina y timina y también guanina y citosina. Siempre son por estos pares, entonces se habla de pares de base. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, desenrollamos el ADN, podemos hablar de cuántos pares de bases tenemos. ¿Por qué? Porque en una cadena tenemos una base nitrogenada que conforma un nucleótido y en la otra cadena que está del otro lado también tenemos otra base. Y como están juntas, se habla de pares de bases. Básicamente esto es una explicación a modo definición más que todo. Ahora, entendiendo qué es el ADN, o bueno, a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué es el ADN? Podemos preguntarnos por qué tenemos, perdón, que está mal escrito, ya. ¿Por qué tenemos células distintas? ¿Qué quiere decir? Que un grupo de esos nucleótidos puede formar un gen. Em, Ahora, estos genes que están presentes en el ADN son los mismos en todas las células que tenemos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unas son más alargadas, otras más redondas, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? Quiere decir que tienen genes que están activos en algunas y en otras no. O sea, repito, ¿no? Tienen toda la secuencia, ¿no? Toda la secuencia de la misma manera. Sin embargo, por ejemplo, digamos que la miosina.
¿no? Es un ejemplo, ¿no? La miosina tiene el gen 2 activado, prendido, como lo querramos decir. Y, perdón, la célula muscular. Y esta célula muscular permite secretar miosina. Entonces, ¿pero qué pasa con el gen 1 y estos otros dos? Están suprimidos, o sea, estos estarían apagados y solamente estaría prendido este para que pueda secretar miosina y tenga la característica de una célula muscular un poco más alargada. Ahora, ¿qué pasa con los linfocitos? Los linfocitos tienen igual la misma cantidad de información, sin embargo, solo está prendido este y estos siguientes están apagados. Y una vez que estos siguientes están apagados, ¿no? Con la información o la guía que es básicamente el ADN, puede secretar inmunoglobulinas, ¿no? Que al momento de una infección o algo, pues tranquilamente podemos tener estos anticuerpos que se pueden defender al cuerpo. Y el último ejemplo que pongo es las neuronas, por ejemplo. Las neuronas, y vuelvo a repetir, ¿no? Tienen la misma secuencia de información, sin embargo, tienen estos genes que están pues apagados simplemente y que quiere decir que puede secretar dopamina, ¿no? Con tranquilidad, pero tal vez como es un poco más complejo, quiere decir que necesita no solo de un gen, sino de dos genes para poder secretar dopamina, ¿no? Básicamente ese es un ejemplo del por qué, ¿no? Las células, las que tenemos son distintas. Y esto, ¿no? Haciendo hincapié en que estas tienen, ¿no? Todas la misma información. Ahora, ¿por qué presento aquí una diferencia entre la genética y la epigenética? Porque es importante entender esta diferencia, ya que están relacionadas o en base a ambas, ¿no? Se pueden ver enfermedades, sí, pero que se han formado de manera diferente, ¿no? Ahora voy a explicar mejor para que se me entienda. Por ejemplo, la genética. La genética es el estudio de genes, ¿no? Y la herencia de características que van en generación a generación, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Y a través de la transmisión de este material que nosotros conocemos que ya es el ADN. Ahora, básicamente se centra la genética en la secuencia de ADN, la estructura, ¿no? Y la identificación de variantes genéticas. Sin embargo, bueno, continúo con la genética y después hago ay, uy, perdón. Continúo con la genética y después hago la comparación con la epigenética. Ahora, en la genética vemos mutaciones. ¿Qué quiere decir? Las mutaciones son cambios permanentes en el ADN. Quiere decir que, por ejemplo, en esta imagen yo agarro y debido a una mutación por distintas razones, en vez de que este sea morado, se vuelve rosado. Entonces tendría dos rosados aquí que no son compatibles y se vuelve una mutación. Ese es un cambio permanente. Y las características con respecto a la herencia que se transmite de manera vertical, ¿no? De la información genética, en la genética, claramente. Y en la epigenética, ¿no? Es un poco diferente, ¿no? No se enfoca básicamente sí puede haber herencia, ¿no? Pero básicamente se enfoca en el estudio de cambios de la expresión génica que no implican cambios en la secuencia de ADN. O sea, ¿qué quiere decir? Acá sí se ven cambios permanentes en el ADN con respecto a las mutaciones, pero en la epigenética no. No hay cambios directos en el ADN, sin embargo, sí en la expresión génica, lo que puede generar enfermedades. De acá podemos sacar enfermedades y de acá también, solo que se da de diferentes maneras. Ahora, el mecanismo de la epigenética es activar o silenciar los genes, ¿no? La expresión de genes, mejor dicho, y metilación es un gran ejemplo para la epigenética. Ahora, más adelante lo voy a explicar. Y con respecto a la herencia, la herencia sucede, sí, pero a través de células germinales. Esto también lo voy a explicar un poquito más adelante, pero básicamente, o a modo de resumen, eh, el hecho de que se active o desactive, por ejemplo, la expresión de ciertos genes, depende mucho ya de factores ambientales externos,
que no están relacionados directamente con el ADN, ¿no? Puede ser, por ejemplo, alguna interacción de las histonas como proteína con otras proteínas, ¿no? Que pueden influir, o cambios ambientales, incluso estrés. Acá me parece un mundo muy interesante cómo ve la epigenética, cómo se estudia la epigenética, por el hecho de que, por ejemplo, se pueden ver incluso la diferencia entre colonias de hormigas, ¿no? Donde la diferencia entre las hormigas reina, por ejemplo, con hormigas obreras, ¿no? Tiene mucho que ver con la epigenética. Bien. Ahora, ¿qué es una mutación? Haciendo alusión a la genética, ¿no? ¿Qué es una mutación? Como podemos ver acá, y como bueno, mencioné y acá de manera ya se ve más gráfica, ¿no? Por un factor, por ejemplo, el UV, ¿no? Los fotones de UV pueden alterar directamente los enlaces, ¿no? Y pueden modificar la estructura del ADN. Entonces, como mencioné, causa un cambio permanente en el ADN, ¿no? Puede ser incluso por el mismo error de replicación o exposición a agentes mutagénicos como el UV o tal vez algunos químicos que también son mutagénicos. Ahora, ¿qué es la metilación? La metilación, nosotros vemos acá el CPG Island, ¿no? Son las islas CPG, que es una región del ADN que contiene un número alto de citocinas con guaninas, ¿no? Por eso se ven así, un montón seguidos, ¿no? Ahora, también vemos los elementos transponibles. Los elementos transponibles también son secuencias del mismo ADN que tienen la capacidad de moverse, ¿no? Y o sea, estos elementos transponibles pueden causar mutaciones genéticas. También vemos, bueno, lo que es un gen, ¿no? Ya vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? Lo que es un gen. Y también ahora lo que podemos ver en esta gráfica es un montón, o bueno, estos grupitos, ¿no? Del CPG Island, que son blanquitos, también estos puntitos negritos, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿No? Vemos que entendemos según em, esta definiciones, ¿no? Que la metilación de CPG, por ejemplo, ¿no? Es cuando se agregan, la metilación, ¿qué quiere decir? La metilación básicamente es que se agregue un grupo metilo, o sea, un CH3 a, se agrega un CH3 a la citosina, ¿no? En la secuencia del CPG. Este es en este ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se agrega un metilo, el proceso de metilación como tal puede influir en la regulación de expresión génica. Y la desmetilación, por lo contrario, ocurre cuando se retira, ¿no? O se elimina un grupo metilo. ¿Y qué pasa cuando se elimina un grupo metilo? Como vemos ya los puntitos blancos, puede haber o sea, es importante para la regulación de la expresión génica. ¿No? Y eso, bueno, es importante entender que, bueno, un proceso para activar, ¿no? Y desactivar estos genes sin necesidad de modificar toda la secuencia es la metilación. Hay otros que también son igual de complejos, ¿no? Pero este es como a modo de ejemplo. Ahora, enfermedades genéticas y epigenéticas. Vemos que la fibrosis quística es una enfermedad que es hereditaria, ¿no? Es causado por mutaciones en el gen CFT, si no me equivoco. ¿Y qué pasa? Esto afecta la producción de un tipo de mucosidad específico y esto conduce a que haya más acumulación espesa y pegajosa en los pulmones. Por eso que esta fibrosis quística es una enfermedad genética. Ahora, el síndrome de Down también. El síndrome de Down es una condición genética causada por la presencia de un cromosoma extra en el par 21 y esto resulta pues en la discapacidad intelectual y características físicas distintivas, ¿no? Ahora, con respecto a la epigenética, en la epigenética
nosotros podemos ver el cáncer, ¿no? El cáncer es un gran ejemplo, ¿no? De una enfermedad con componentes epigenéticos que son significativos, ¿no? Porque, por ejemplo, modificaciones epigenéticas como la metilación de ADN, que ya, bueno, entendimos un poco mejor qué es la metilación, ¿no? Y las modificaciones de histonas, que es otro tipo de mecanismo que tiene que tiene la epigenética o que se estudia en la epigenética, pueden afectar directamente la expresión de genes que están asociados a la proliferación celular. ¿Qué quiere decir? Que en vez de que tenga un control, esta proliferación va a tener una división celular excesiva a tal punto que puede generar pues los tumores y llevarlos directamente a que sea cáncer, ¿no? Que también están relacionados estos mismos genes con la supresión de tumores. Ahora, el trastorno espectro autista, es un, está afectado directamente con la expresión génica al cerebro, ¿no? Y esto es algo, este es un ejemplo que puse, pero es algo que recién estuve leyendo y me pareció también interesante, ¿no? Porque yo lo veía como una enfermedad, al menos en la epigenética había leído enfermedades con respecto a que eran más visibles, por así decirlo, no como el cáncer, pero el trastorno espectro autista no lo había, o sea, no estaba dentro de mi mapa, ¿no? Entonces cuando lo vi me pareció muy, muy interesante. Y con respecto a enfermedades que contemplen genética y epigenética, también para mí fue sorprendente encontrar que la esquizofrenia, no tenía claro el tema, ¿no? Claro, uno no lee todo, absolutamente todo, pero sí me pareció interesante y para mí me gustó ponerlo como ejemplo por el hecho de que la esquizofrenia es un trastorno mental y es complejo con respecto a las influencias genéticas y epigenéticas que tiene. Sé que se han identificado varios genes asociados con un mayor riesgo de esquizofrenia, ¿no? Y también se han observado alteraciones epigenéticas como lo que, bueno, mencioné hace un rato, que es la metilación y también la acetilación de histonas. ¿Qué es la acetilación? La acetilación es cuando ingresas un grupo acetilo, ya no estoy segura si es acetilo, si está bien cómo se dice. Ahora, si me equivoco, me corrigen, por favor. En las histonas directamente, lo que permite que se enciendan, digamos, directamente genes que pueden estar relacionados con la función cerebral. Y pues esos están implicados directamente en el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Que es la esquizofrenia. Y también otra enfermedad que es muy, muy relevante, que es la diabetes tipo 2, que tiene una base también compleja, ¿no? Con una base genética y epigenética. Em, entonces, también como vemos acá, ¿no? Estos genes tienen la susceptibilidad hay genes, ¿no? Que están conectados directamente con el diabetes tipo 2, ¿no? Y pues tranquilamente estos son hereditables, ¿no? Ambas de manera, o sea, de manera directa. Ahora, yo pongo un ejemplo rápido antes de terminar. La genética, nosotros sabemos que hay enfermedades como ya mencionamos, ¿no? Acá fibrosis, síndrome de Down, que puede estar dentro de los genes y se puede activar en la descendencia. Sin embargo, la epigenética, que contempla más cambios en la expresión, ¿no? De estos genes, que tienen que ver más con factores ambientales, ¿no? Digamos, por ejemplo, justo en una de mis clases, una profesora puso el ejemplo de una familia, ¿no? O sea, de una familia donde hay una abuelita que tiene una hija y su hija tiene una hija. Entonces, la abuela, digamos que fumó durante su vida, durante parte del embarazo de su hija, eh, y nos hizo la pregunta, ¿no? ¿La nieta podría tener esta, problemas a causa del consumo del tabaco de parte de la abuela? Entonces, la respuesta es no, mejor o si es que ustedes la pueden responder y si no, ya yo les explico más o menos, que quede como pregunta para el público. Y muchas gracias.
Muchas gracias por la presentación. Entonces, no sé si tal vez tenemos alguna consulta. Recuerden que pueden activar sus micrófonos o realizarnos su consulta a través del chat. No, creo que no tendremos ninguna consulta. Entonces, Quieren saber la nuevamente muchas respuesta, dicen. gracias, Carol. Quieren Ah, saber la respuesta. Ah, ya. Lo que pasa es que con respecto a las enfermedades que son epigenéticas, ¿no? Y que como no hay ninguna mutación como tal dentro del ADN, entonces o sea, como muchas personas pensarían que pues no se heredaría, ¿no? De la abuela a la nieta. Pero hay un punto clave en la epigenética con respecto a las células germinales. Si está relacionado a las células germinales el momento en el que la abuela, por ejemplo, digamos, fuma, puede ser sí heredado hacia la nieta, porque está dentro de las células germinales. Ahora, explicar un poco más de las células germinales ya es como otro mundo, porque ya es abrir al 100% ya la epigenética, ¿no? Y expresar, no, y explicarme, perdón, todo el desarrollo embrionario, enfocado desde las células germinales. Y para eso hay un curso, así que Sí, para es mayo todo hay un el curso de curso. epigenética, Sí, sí, así que sí, pero me pues, parece muy, muy interesante, sí. sí, sí, sí. Nosotros, bueno, sí, estudiábamos también, pero con Prader Willi Angelman, pero bueno, ahí hay una pregunta. Robert, levanta la mano. Gracias, buenas noches con todos. Mi consulta es, hay algunas enfermedades que están relacionadas con el metabolismo de algunos fármacos, ¿no? Los cuales por deficiencia de repente en enzimas que degradan estos fármacos Ujú. eh, va a dar resultado de enfermedades. ¿Sería dentro de la clasificación genética o epigenética? Gracias. A ver, yo considero que serían dentro de enfermedades epigenéticas, porque si bien tú tienes, por ejemplo, bueno, ¿no? En tu en tu secuencia de ADN estás tal vez creando una mutación, podría ser directamente genético, pero si tú estás tal vez inhibiendo la expresión de ciertas, digamos, proteínas o, bueno, hormonas, lo que sea por fármacos, pues es considerado como factores ambientales, ¿no? Y eso está para el lado epigenético. Ay, no sé si con eso respondí su pregunta. Bueno, no, no le entendí muy bien. De todas maneras, gracias. Ah, no, te lo explico rápido entonces de otra manera. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros